Hoy es un domingo muy especial. En el calendario, lo que se llama el calendario litúrgico, es el calendario que nos recuerda los diferentes eventos que marcan la historia de la fe cristiana. A ver, vamos a ver quiénes están despiertos. ¿Cuántos aquí son cristianos? Levanten la mano si son cristianos. Cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Amén. Creyente en Cristo. Y es un término bíblico. De hecho, en Antioquía, a los seguidores de Cristo por primera vez se les llama cristianos. Y desde aquella vez, nosotros llevamos como una insignia de honor ese nombre. Que te digan cristiano es un honor. Te están diciendo seguidor de Cristo. Amén. Y entonces el calendario cristiano recuerda una serie de eventos que suceden alrededor de la historia de Cristo, del Jesús histórico, de Dios hecho hombre. Y el domingo de resurrección es el más importante de todos. Es un domingo al año en el que se hace un énfasis en el mundo cristiano de recordar la resurrección de Cristo. Lucas 24 registra esta historia, registra la historia de la resurrección de Cristo. Pero antes de entrar a la historia, quiero hacerte una pregunta. Y es si alguna vez te has sentido decepcionado, desesperanzado, has sentido que todo se cayó, que tu mundo se cayó, que todo fracasó, que tu vida se acabó. Esta es una experiencia universal al ser humano. No importa cuánto dinero tengas, qué tan educado seas, cuánto conocimiento tengas, qué tantas relaciones tengas, en algún momento de tu vida vas a enfrentar el fracaso. De una u otra manera, en algún momento de tu vida vas a enfrentar el fracaso, la decepción, la desesperanza. Esta fue la experiencia que tuvieron los discípulos de Jesús durante la Pascua, alrededor del año 33. Ellos habían estado siguiendo a Jesús durante un periodo de tiempo. Algunos dicen 3, otros 6 años. Habían dejado todo por seguirlo a Él. Él era el Mesías, era el Cristo, era el Salvador. El pueblo judío durante más de 1000 años había puesto su esperanza en que iba a llegar un descendiente de David, enviado por Dios a restaurar a Israel, a liberar a Israel, a ser un rey a la manera de David, conquistador, poderoso, restaurador. Y llega Jesús y este grupo de discípulos no solo eran los 12. Si tomamos en cuenta el relato de 1 Corintios 15, había alrededor de 500 ahí. Habían seguido a Cristo con su esperanza de que Él era el Mesías, el Salvador, quien iba a llegar de parte de Dios a triunfar. Y sucede que llega la celebración de la Pascua y Jesús cena con ellos y les dice: el Hijo del Hombre va a ser entregado. Y al día siguiente vienen y capturan a Cristo y lo llevan a la cruz. Y muere. Y no muere cualquier muerte, no muere la muerte de un caudillo en batalla, luchando, inspirando a los demás. Muere la peor muerte que un líder puede morir. Lo arrestaron, lo humillaron, sus seguidores salieron disparados por todas partes y lo crucificaron. La cruz era el instrumento del emperador, del imperio romano. La cruz era el instrumento del imperio romano para disuadir a cualquier posible revolucionario. La cruz era el letrero romano de decir: si te portas como él, esto te va a pasar. Era un ejemplo que usaban para que nadie más se anime a hacer lo contrario. Era lo más humillante que te puedes imaginar. Y Jesús muere en la cruz y los discípulos están total y completamente decepcionados.
desesperanzados, fracasados. ¿Qué queda por hacer cuando algo que has hecho, en lo que has puesto toda tu fe, toda tu energía, toda tu esperanza, en la que te has jugado todo, fracasa por completo? ¿Qué solemos hacer en esas situaciones? Volvemos a lo conocido, ¿sí o no? Un ejemplo chiquitito, pero común, pasa cuando muchas parejas terminan su relación y se vuelven a casa de papá o a casa de mamá. Cuando un chico, un jovenzuelo se va a estudiar a otro lado, piensa que le va a ir súper bien. ¿Le va mal? Vuelve a la casa de papá. Volvemos a lo conocido cuando fracasamos. ¿Qué hicieron los discípulos? Lo mismo. Después de ver que Cristo había sido crucificado, retornan a su vieja vida, pescadores, a su trabajo, a sus hogares. Y es en esta historia, en este contexto, que el capítulo 24 de Lucas nos cuenta la historia de la resurrección. Y encontramos al medio de este capítulo un relato súper interesante que es conocido como los discípulos en el camino a Emaús. Y vamos a interceptar a estos discípulos volviendo a Emaús, probablemente su pueblo de origen. Y dice así, ahora sí la tecnología nos va a ayudar. Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no los reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Jesús mismo se aparece en medio de ellos, les empieza a charlar y ellos no se dan cuenta. Y Jesús les hace una pregunta: ¿qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. ¿De qué están hablando? Y ellos se detuvieron cabizbajos, tristes, resignados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Te imaginas a Jesús mismo hablando con ellos? ¿De qué están charlando? ¿Qué los tiene cabizbajos? Y Cleofas lo mira y le dice: acabas de llegar, estabas viviendo bajo una piedra. ¿Qué ha pasado? ¿Eres el único que no sabe lo que está pasando, lo que acaba de suceder en Jerusalén? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esta mañana muy temprano. Fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron lo que les había parecido unos ángeles les contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos.
Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y los reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido al Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Imagínate esta historia. Tienes dos discípulos de un gran grupo. Están regresando de Emaús, camino a algún lado. Recuerden que la Pascua era un momento en el calendario judío en el que todos iban a Jerusalén. Peregrinos de todas partes del mundo judíos iban a Jerusalén. Y junto con Jesús fue todo su grupo de discípulos, un grupo grande. En su cabeza listos para coronar a Jesús como rey. Y Jesús fracasó rotundamente. Y entonces algunos de ellos se quedan en Jerusalén, otros empiezan a ir a sus pueblos, no saben qué está pasando. Y todos ellos están regresando tristes, cabizbajos, fracasados, decepcionados. ¿Y ahora qué haremos? Y se les aparece Jesús. Y Jesús les dice: ¿de qué están hablando? ¿No sabes lo que ha pasado? Jesús, les dicen, Jesús de Nazaret, un profeta poderoso en obra y en palabra, amado por el pueblo, ha sido crucificado por los sacerdotes y por las autoridades. Un líder carismático, un tipo que jalaba a la gente, ha venido la autoridad y le ha puesto fin al movimiento. Se acabó. Muchos hemos vivido situaciones así en la vida, ¿o no? Cuando piensas que viene una gran solución, cuando piensas que las cosas por fin van a cambiar, cuando piensas que hay alguien que puede hacer la diferencia, y se cae, y se cae, y se acaba, y no hay más esperanza. Y le estaban contando a Jesús lo que había pasado y le cuentan y le dicen: algunas mujeres del grupo han ido a la tumba, y ahorita vamos a ver por qué fueron a la tumba. Le dicen: pero han ido a la tumba y la han encontrado vacía, y han visto unos ángeles que les han dicho que han resucitado, y han ido y le han contado esto a los discípulos, y los discípulos han pensado que es una tontería. Le estaban diciendo a Jesús que su resurrección era una tontería. Él estaba parado ahí. Le estaban diciendo a Jesús: ¿sabes? Las mujeres han ido, la tumba está vacía, dicen que ha resucitado, pero la gente no resucita. El muerto se queda muerto. Pobres mujeres. Bien machistas, ¿no? Pobres mujeres, seguro estaban emocionales por la muerte de Jesús y se han imaginado algo. Pero han ido los discípulos a ver, y con ellos ha ido Pedro. Pedro, ¿no ve? Si va Pedro, todo está bien. Y ha llegado Pedro y ha encontrado la tumba vacía, pero no les han creído. Y Jesús los mira y les dice: qué torpes son ustedes, cabezaduras, cabezones, cerrados. ¿No entienden? Y todavía Jesús ahí no les dijo quién era, ¿no ve? No entienden lo que iba a pasar, no han leído las Escrituras, no han leído lo que la Biblia dice acerca de Jesús, que Él iba a morir, que lo iban a entregar y que después iba a resucitar. Y les empieza a explicar, dice la Biblia, desde Moisés, desde la ley, todo lo que las Escrituras decían acerca de Dios. ¿Y ellos lo reconocen o no lo reconocen? No lo reconocen. Les cuenta todo lo que la Escritura iba a decir y aún no se dan cuenta.
Y entonces entran a un lugar a descansar, a comer, y Jesús se estaba yendo. Le dicen: quédate con nosotros, quédate con nosotros. Y entra y se queda con ellos y parte el pan y ora y se los da. Y cuando parte el pan y se los da, sus ojos son abiertos y se dan cuenta quién era el que estaba ahí. Y cuando levantan la cabeza, Jesús ya se había ido. Y ellos se hacen esta pregunta, esta hermosa pregunta: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Después de que caen en cuenta que Jesús era el que estaba con ellos, Jesús se va y sus ojos se abren y le habla a Cleofas, a su amigo, a su compañero, y dice: ¿no sentías algo especial cuando Él nos hablaba, cuando caminaba con nosotros? Estábamos cabizbajos, derrotados, rendidos, decepcionados, fracasados. Pero cuando este hombre empezó a hablar con nosotros, nuestro corazón comenzó a arder. Esta expresión, nuestro corazón ardía, es una expresión griega que quiere decir que su corazón se fortalecía, se iluminaba, crecía en esperanza. Estos discípulos que habían sido totalmente fracasados, decepcionados, derrotados, empezaron a sentir aliento, empezaron a levantarse. Este arder de su corazón fue el resultado de una experiencia profunda e íntima que ellos tuvieron con Jesús en el camino. No fue el resultado solamente de entender las Escrituras. Jesús les explicó las Escrituras, les explicó todo, pero aún no lo reconocieron. Sentían que se iban animando, que se iban alentando, pero necesitaron que Jesús les abra los ojos para reconocer quién estaba ahí con ellos. ¿Me están siguiendo? Tú puedes conocer la Biblia de tapa a tapa, pero no es suficiente. Necesitas que Jesús te abra los ojos. Y Jesús les abre los ojos recordando la experiencia pascual. Él parte el pan y da gracias. Lo mismo que Jesús había hecho hace 3 días en su última cena. ¿Se acuerdan? En la última cena estaba sentado con ellos y les dice: este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí cada vez que se reúnan. Esa experiencia pascual, esa experiencia de la entrega del Mesías en nuestro favor, complementada con su resurrección, es ese momento íntimo que tenemos con Dios que nos abre los ojos a recordar que Jesús vive. Amén. Por eso celebramos la Semana Santa de una manera tan especial, porque celebramos y recordamos este suceso, esta serie de sucesos, desde que Jesús cena con los discípulos, parte el pan con ellos, ora en Getsemaní, es entregado y muerto en la cruz y resucita al 3er día. ¿Estamos acá? Amén. Y esa resurrección de Jesús no es evidente para todos, es evidente para aquellos cuyos ojos son abiertos por medio del poder de Dios. Los discípulos estaban caminando con Jesús, les fue dada la Escritura, pero no lo reconocieron hasta que sus ojos fueron abiertos. Amén. Pero cuando sus ojos fueron abiertos, ellos se hacen esta pregunta: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿No había algo especial en esa presencia? ¿No había algo en ese hombre que caminaba con nosotros, que nos consolaba, que nos fortalecía, que iluminaba nuestros corazones? Esa experiencia profunda e íntima de los discípulos es el consuelo que trae la presencia de Jesús en medio de nosotros. Es la paz que trae la presencia de Cristo a nuestros corazones, aún en medio de los momentos más difíciles que podamos atravesar. Es el poder de la resurrección del Señor, dando testimonio de la presencia eterna de Cristo con nosotros
y de su victoria sobre toda adversidad. Esa misma paz que sintieron ellos cuando sus ojos fueron abiertos, es la paz que hoy Jesús te invita a disfrutar en medio de cualquier situación que estés atravesando. Esa misma paz que sintieron los discípulos al fondo del abismo cuando se encontraron con Cristo resucitado, es la misma paz que hoy Jesús te invita a disfrutar en tu encuentro personal con Cristo resucitado. Amén. Esa paz está disponible para todos nosotros hoy. En Hechos 4:12, Pedro da su primer gran sermón y dice: pues para ustedes es la promesa, y no solo para ustedes, sino para sus descendientes y para todos aquellos que crean en el nombre de Jesús. Amén. Esta promesa de paz, de esperanza, de victoria, de resurrección, es una promesa hecha por Dios, no solo a los discípulos, no solo a los parientes de los discípulos, sino a todo aquel que crea en el nombre de Jesús. Amén. Esa presencia que acompañó a los discípulos en el camino de Emaús es la misma presencia que te puede acompañar hoy, si tú estás dispuesto a entregarle tu vida y tu corazón. Y esa misma calor que iluminaba el corazón de los discípulos es el mismo calor que puede fortalecer e iluminar tu corazón hoy, si tú estás dispuesto a caminar con Él. Amén. No importa lo que hayas o estés atravesando: fracaso económico, emocional, relacional, enfermedad, pérdida de un ser querido. No es propaganda de mago de la televisión. Es la promesa eterna del Cristo resucitado, de aquel que venció a la muerte. Amén. Y con esto en mente quiero pedir que un momento nos pongamos de pie, por favor. Le voy a pedir a Boris que nos ayude apagando las luces del salón un minuto. Y también cerrando la puerta para que los niños no se nos distraigan. Hay una hermosa canción, una hermosa canción que el Señor inspiró a nuestro equipo de alabanza justo antes de la pandemia. Antecitos de la pandemia salió esta canción que se llama Más que todo mi temor. Y esta canción habla del hecho de que en el mundo no encontramos nada. Encontramos dolor, angustia, perdición, pero que el amor de Dios puede más que todo nuestro temor. Amén. Que el amor de Dios nos consuela, nos encuentra y nos levanta. Esta canción no fue escrita pensando en este pasaje, pero sí le calza este pasaje, porque estos discípulos estaban caminando por el mundo sin esperanza, sin fe, derrotados. Y en ese caminar Jesús los intercepta y los encuentra y les muestra su amor y echa fuera todo temor que ellos tenían. Quiero pedirte que nos acompañes cantando esta canción, cantándosela al Señor, recordando esto: que el amor de Dios puede más que todo temor, más que el temor a la soledad, que el temor al fracaso, que el temor a la derrota, que el temor a no poder, que el temor a equivocarte. Su amor puede más, pero su amor puede más porque Él resucitó, porque Él vive y porque Él está contigo hoy. Amén. ¿La cantamos? Amén. Oscuridad del mundo, no encuentro nada, solo confusión. Se desvanecen mis sueños, mi alma se asfixia en mi interior.
Aquí está mi corazón, te lo entrego entero a ti, mi Dios. Tú me salvaste por gracia, por más que yo te desobedecí. Y es tu amor el que no cambia, tu luz que brilla y mueve todo en mí. Puede más tu amor, puede más que todo mi temor. Aquí está mi corazón, te lo entrego entero a ti, mi Dios. Puede más tu amor, puede más que todo mi temor. Aquí está mi corazón, te lo entrego entero a ti, mi Aún en la aflicción más grande, te abrazas fuerte con poder y amor. Puede más tu amor, puede más que todo mi temor. Aquí está mi corazón, te lo entrego entero a ti, mi Dios. Puede más tu amor, puede más que todo mi temor. Y aquí está mi corazón, te lo entrego entero a ti, mi Dios. Amén, Señor. Aún en la aflicción más grande, aún en la derrota, Señor, aún cuando como los discípulos pensaron que el mundo había acabado, que todo fue en vano, que toda su esperanza había sido completamente perdida. Tú resucitaste, tú venciste, y tu sola presencia ilumina nuestros corazones y arde en nuestros corazones al escucharte a ti y al leer tu palabra iluminada por el Espíritu Santo. Nuestro corazón se anima y se alienta y recordamos tus promesas y recordamos tu amor y tu victoria. Puede más tu amor, Señor, puede más que todo temor, Señor. Puede más que todo fracaso, que todo dolor, que todo miedo. Puede más tu amor. Tu amor que fortalece, ilumina, irradia nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque no nos abandonas en ningún momento. Amén, Padre. Amén. Tomen asiento un minuto, por favor. Me imagino a los discípulos en el camino de Emaús cantando esta canción. Puede más su amor, puede más
que todo mi temor. Amén. Yo sé que yo he pasado momentos terribles de desesperanza, de frustración, como individuo, como familia. Hemos enfrentado situaciones en las que pensábamos que no había más salida. Y el poder de la resurrección de Cristo nos consuela, nos levanta, nos anima y sana nuestros corazones. Amén. Y esa es una invitación para ti hoy. Pero la historia no se queda ahí. Lucas capítulo 24 nos cuenta lo que sucedió ese domingo. Y hoy vamos a retroceder un poquito en la historia. Hemos empezado en el versículo 13. Y vamos a retroceder un poquito antes al versículo 1. Porque recuerdan que estos discípulos, hablándole a Jesús, le dicen que las mujeres fueron y encontraron la tumba vacía. Vamos a ver cómo es que esto sucedió. Lucas capítulo 24 versículo 1 dice así: el primer día de la semana, domingo, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. ¿Saben qué pasó? Jesús fue crucificado un viernes, previo a la preparación del sábado judío. El sábado es un día sagrado, era un día sagrado para los judíos. Durante el sábado se reposaba, era el día de reposo, no se podía hacer nada. Y era una gran afrenta para ellos el tener crucificados durante el sábado. Al mismo tiempo, durante el sábado no podían enterrarlos, no podían hacer nada porque era el día de reposo. Entonces sucede que antes de que lleguen las 6 de la tarde del viernes, cuando empieza el sábado judío, los romanos se apuran a sacar, en este caso, a las 3 personas que estaban en la cruz: Jesús y los otros 2. Y cuando los sacan, los romanos no tenían mucha preocupación con el estado de esos cuerpos. Eran criminales, querían deshacerse de ellos. Lo que no querían era problema con los judíos. Los judíos eran bien problemáticos, era un dolor de cabeza para el imperio romano. Y en las épocas de Poncio Pilatos tenía una orden de parte del César: al primer quilombo que se arme, tú te vas. Entonces Pilato gobernaba con mano de hierro, con mucha corrupción, pero era un sabio político, sabía qué problema causar y qué problema no. Y este era un problema que no quería. ¿Sí? Los sacan y los tiran. Menos a Jesús, porque había un hombre llamado José de Arimatea, un discípulo que tenía una tumba para su familia lista, y se la da a Jesús, se la presta. No se la regala, se la presta. Pónganlo ahí hasta que lo puedan enterrar, para que no lo dejen tirado. ¿Me están siguiendo? Pero no hubo tiempo de enterrarlo como se debe. El entierro judío tenía una serie de preparativos, igual que el entierro cristiano de ahora. Cuando un ser querido fallece, no lo tiran al primer hueco que encuentran, ¿verdad? Lo velamos, le ponen su mejor ropa, lo maquillan bien, se hace toda una ceremonia donde se da el pésame a los seres queridos. ¿Sí? No se entierra como sea. El entierro judío igual tenía una serie de pasos de la preparación del cuerpo para el entierro, pero con Jesús no pudieron hacer esto por el apuro. Entonces las mujeres que lo amaban, más valientes que los hombres, como siempre las mujeres, deciden ir el domingo a la tumba a ver si podían sacarlo de ahí y prepararlo para enterrarlo como se debe. No se olviden que no era cualquier tumba, era una tumba que estaba cerrada con una piedra grande. Eso era común en las tumbas grandes de las épocas. Era un hueco en el cerro y le ponían una piedra adelante y la tapaban. Pero esta tumba en particular tenía guardia en la puerta, porque los judíos no querían que los discípulos de Jesús se roben el cuerpo y hagan como que Jesús seguía vivo. Pero las mujeres van pensando: a ver, vamos a negociar con los guardias, a ver qué hacemos, ojalá nos dejen. Y llegan ahí el primer día de la semana para preparar el cuerpo de Jesús para una sepultura adecuada. Y encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro.
Llegan y se encuentran con la sorpresa. Ellas pensaron llegar y encontrar 2 guardias delante de una tumba con piedra, y llegan y encuentran que no hay guardia y la tumba está vacía. Si ustedes leen los relatos paralelos en los otros evangelios, van a ver que hubo un terremoto, se apareció un ángel y los guardias se asustaron y se hicieron a los desmayados y se fueron corriendo a contarle lo que había pasado al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote le dice: cuidadito, vayan y cuenten eso. Van a decir que se han dormido y que se lo han robado. Pero las mujeres llegan y le encuentran que la tumba estaba abierta, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron 2 hombres con ropas resplandecientes. Fíjense que la primera reacción de las mujeres es normal. No es que llegan, encuentran la tumba vacía y encuentran que no estaba el cuerpo y dicen: resucitó el Señor. Están confundidas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Lo habrán trasladado sin avisarnos? ¿Alguien se nos adelantó? ¿Qué pasó? Ellas tienen una reacción normal. Y se les aparecen 2 hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro. Pero ellas les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Te imaginas esa escena? Estás yendo al cementerio a sacar un muerto mal enterrado para enterrarlo bien. Imaginémonos el cementerio Jardín aquí en Cochabamba, que todos conocen y han visto que al entrar al cementerio hay unos mausoleos grandes, ¿no ve? Sí, aparte de los nichos comunes hay unos mausoleos grandes. ¿Te imaginas que estaba ya un mausoleo prestado y tú llegas esperando que haya guardia en la puerta y el mausoleo con candado? Y cuando llegas te encuentras que la puerta del mausoleo está abierta, no hay el guardia, vas a buscar el cuerpo y no hay el cuerpo. Y dices: ¿qué ha pasado? Y te estás por ir y no se te aparecen 2 personas cualquiera, se te aparecen 2 personas que brillan, resplandecientes, allá adentro del mausoleo. La mayoría de ustedes tienen miedo de ir al cementerio, ¿no ve? Ahora imagínate que dentro del cementerio del mausoleo abierto se te aparecen 2 personas brillantes que irradian, y las mujeres se asustan y se postran: Señor, sácanos de esta. Y estos hombres, que nosotros sabemos que eran ángeles, tanto porque es obvio que eran ángeles, como porque los relatos paralelos de los otros evangelios nos dicen que eran ángeles, les hacen esta pregunta: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? ¿Por qué han venido a buscar un cadáver de alguien que está vivo? Pero ¿cómo va a estar vivo si lo hemos visto morir? Y no, la muerte en la cruz no era una muerte que por ahí te mueres y por ahí no. Era un instrumento de ejecución altamente efectivo. En otras palabras, si subías a la cruz, solo bajabas muerto. ¿Me entienden? ¿Sí? Si subías a la cruz, solo bajabas muerto. No había otra opción. Los romanos no te iban a bajar si no estabas muerto. Y se aseguraban de que estés muerto. En el caso de Jesús, ¿cómo se aseguran? Le clavan una lanza por aquí y se la atraviesan por completo. Después de haber sido latigueado y crucificado, ¿y cómo morías en la cruz? Morías asfixiado. La posición en la que estabas crucificado hacía que al tirarte para adelante, tus pulmones se compriman y no puedas respirar, y se llenen de líquido y mueras. Les ponían el clavito en los pies porque eran buenas gentes, no querían que se mueran a la primera. La reacción natural de tu cuerpo, de tu sistema nervioso, es que tus piernas empujen para tratar de seguir respirando, y el clavo en los pies servía como apoyo para que ellos sigan respirando lo más largo posible, cosa de que sufran lo más posible.
Pero llegaba un momento en el que la energía se te acababa y tus piernas ya no empujaban y te caías y te asfixiabas. A pesar de todo eso, ellos se aseguraban de que estés muerto. Normalmente rompiendo las rodillas con un combo. Al romper las rodillas con un combo ya no podías hacer el movimiento y te asfixiabas. En el caso de Jesús no le rompen las rodillas porque el soldado dice: ya está muerto. Seguro, sí, seguro, veremos. ¡Can! Lanza. Chao riñón, chao pulmón, chao corazón. Estaba muerto. Estaba bien muerto. Y los ángeles les dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Puedes ver casi el tono sarcástico de los ángeles. Pues si está vivo, ¿cómo va a estar vivo? No está aquí. Ha resucitado. ¿Puedes decir fuerte conmigo? ¿No está aquí, ha resucitado? Ahora mirar al de al lado y dile: ha resucitado. Ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando estaba todavía con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Recuerden lo que les dijo. Les dijo que esto iba a pasar. Les dijo que iba a morir y les dijo que iba a resucitar. Pero para ellos era imposible, era inconcebible. Y ¿sabes qué es lógico? Si alguien viene y te dice: ¿sabes qué, Edwin? Tranquilo, bro, en 3 días nos matan, pero en otros 3 resucitamos. ¿Tú le crees? ¿Te arriesgas? No ve. Nadie se arriesgaría eso. Por eso los discípulos salen disparados. Pero Él se los dijo. Pero cuando tú ves a alguien morir, lo ves morir. Lo ves morir. Por eso los ángeles dicen: ha resucitado, no está aquí. No es que no murió, sí murió. Pero Él es superior a la muerte. Él ha vencido a la muerte. Ni aún la muerte tiene dominio sobre Él. Ese es el tamaño de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Jesús no vino solo a sanar enfermos, a resucitarlo a Lázaro para que unos años después se vuelva Lázaro a morir, porque lo resucitó con el mismo cuerpo que tenía. Jesús no vino solo a caminar sobre el agua y a demostrar el poder de Dios sobre la creación. Jesús vino a hacer algo mucho más grande que eso, a demostrar que ni aún la muerte, la consecuencia absoluta, el resultado final, tiene poder sobre Él. Amén. Tú puedes vencer lo que sea en la vida menos una cosa: la muerte. La muerte es el gran democratizador del ser humano. Todos morimos. Todos morimos. Y nos quedamos muertos. Pero Jesús vino a decir lo contrario. Dios venció a la muerte. Y no es que la venció porque podía perder. La muerte nunca tuvo poder sobre Dios, pero Él fue a la muerte a tomar nuestro lugar ante el juicio de Dios, a pagar por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. ¿Me están siguiendo? Él no fue a la muerte porque tenía que ganarle a la muerte. Él fue a la muerte en representación nuestra y resucitó, demostrándonos y diciéndonos que la muerte no tiene victoria sobre Él, que Él tiene victoria sobre la muerte. Y en esa victoria tenemos nosotros esperanza sobre esa misma muerte. Amén, ¿están aquí? Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María, madre de Jacobo, y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería.
así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro. Se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a casa, extrañado de lo que había sucedido. Las mujeres ven esto y van corriendo donde los discípulos y les dicen: ha resucitado, está vivo, hemos ido al sepulcro, está vacío, se nos han aparecido 2 ángeles, nos han hecho recuerdo lo que él dijo. Y los discípulos pensaron que era una tontería. Te inventas pues, no creo. Y Pedro fue de curioso, el buen Pedro, y vio y estaba vacía la tumba, y vio ahí los mantos en los que lo envolvieron a Jesús, y se fue a su casa pensando qué habrá pasado. ¿No? Tengo una pregunta para ti. ¿Cuántas veces Dios te prometió algo, pero cuando esto se cumplió, te pareció tan extraño que preferiste no creerlo? Jesús les dijo que iba a morir y les dijo que iba a resucitar. Les dijo que esto iba a pasar. Pero era tan rara esta idea, lógico. Es rarísima esta idea. Nadie piensa que alguien se va a morir y va a resucitar. Era tan rara que ellos no le creyeron. Y aun cuando sucedió, no le creyeron. Muchas veces tenemos la expectativa de que Dios obrará conforme a nuestra manera de ver las cosas. Pensamos que su solución será la nuestra. Muchas veces, aun cuando vemos delante de nosotros a Dios obrando, no lo reconocemos o no le queremos creer, porque lo que Él está haciendo no se adecúa a lo que nosotros queremos que haga. ¿Estás aquí? Estamos hablando de resurrección, algo inverosímil. Pero en cosas mucho más sencillas nosotros pecamos de lo mismo. Dios obra en medio nuestro y no lo reconocemos. Dios nos responde y no lo aceptamos, porque no es como Él, como nosotros queríamos, como nos habíamos imaginado, a la manera que nosotros le habíamos dicho que lo haga. Y decimos como los apóstoles: es una tontería, no es de Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Y entonces, despuesito de esto, entra el relato de los discípulos en el camino de Emaús que acabamos de leer, y concluye la última parte del capítulo 24 de Lucas con Jesús llegando donde los discípulos estaban ahí reunidos, todavía confundidos, me imagino que discutiendo con las mujeres. Pero es verdad, pero no te creo, pero es verdad, pero te inventas. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. ¿Cuál esperabas que hubiera sido la reacción de Jesús? No le han creído a Él, no le han creído a las mujeres. Bola de incrédulos. Si yo fuera Jesús, tal vez yo hubiera entrado de otra manera. Pero Jesús entra y les dice: paz a ustedes. Ese mismo Jesús que fortaleció el corazón de los discípulos en el camino de Emaús en medio del fracaso, fue a traer paz a los otros discípulos en medio de la incredulidad. Amén. Aún en tu momento de mayor debilidad, Dios está listo a acercarse a ti y darte paz. Aterrorizados creyeron que veían a un espíritu. Si quieres hablar de cabezas duras, tienes que hablar de los discípulos, ¿no? Ni así, ni así.
Es un fantasma, decían. Me los imagino como en Scooby-Doo, todos corriendo a ocultarse detrás de lo primero que encontraban. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo los tengo. Soy yo, no es un fantasma. No he venido a asustarlos. Soy yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y del asombro, les preguntó: ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado. Así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en esta ciudad hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Hola, estoy aquí. ¡Ah, es un fantasma! No, pues miren mis manos, mis pies, soy yo. No te creo. Tienen comidita, comeremos. Cochabambinos eran los discípulos. Aquí hay pescadito, toma, ya, comeremos. Ahora me creen. Sí, eres tú, has resucitado. Esto es lo que les había prometido. Esto es lo que les había dicho. Esto es lo que los profetas dijeron. Esto es lo que la ley de Moisés había apuntado. Esto es lo que toda la historia de la humanidad había dicho que iba a suceder. Desde que el hombre cayó y Dios le dijo a Eva: de tu descendencia enviaré a alguien que restaurará la humanidad. Toda la historia de la humanidad tiene un antes y un después en este solo momento. ¿Estás acá? No es una historia, es tu historia. Es mi historia. Más que la historia de Bolivia, de Simón Bolívar. Más que Túpac Katari o Túpac Amaru. Más que cualquier otro suceso histórico, que la invasión de Chile contra el Pacífico. Tu historia tiene un antes y un después en el domingo de resurrección. En el día en el que Jesucristo resucitó con poder de entre los muertos, demostrando ser quien dijo ser, el Hijo de Dios hecho hombre, que vino a marcar un antes y un después en tu historia. Amén. Sin Jesús todos estábamos muertos, separados de Dios espiritualmente por toda la eternidad. El apóstol Pablo en Efesios 1 es bien radical y dice: estábamos muertos en delitos y pecados y éramos por naturalezas merecedores de la ira y el castigo de Dios, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero en Él tenemos redención de pecados, tenemos perdón y somos adoptados como hijos, y tenemos el Espíritu Santo que nos sella y nos hace parte de su familia. Este evento histórico de la resurrección de Cristo es el que hace que tu destino eterno haya cambiado. Es tu historia, es mi historia, es la historia del mundo. Es el suceso central de la historia de la humanidad. Es el suceso más importante de la historia de la humanidad. Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para darnos esperanza de vida. ¿Están aquí? Amén. Y Él se apareció a los discípulos, demostrándoles que no era un espíritu, no era un ente, no era un gas, era Él mismo que venció a la muerte. Y les dijo: esta es la labor de ustedes como iglesia, testificar de este evento hasta que yo regrese. La muerte de Cristo en la cruz fue la derrota, no fue la derrota del Mesías, fue la victoria de Dios sobre Satanás, el pecado y la muerte. ¿Pueden leerlo conmigo? Están medio dormidos. A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. La muerte de Cristo
Esa presencia consoladora y fortalecedora que experimentaron los discípulos en el camino de Emaús es el poder de la resurrección en medio de ellos. Esa presencia de amor y consuelo que experimentaron los discípulos cuando el Cristo resucitado se presentó en medio de ellos, ese es el poder de la resurrección. Es la resurrección de Cristo, de la cual las mujeres y los discípulos fueron testigos, lo que la iglesia es llamada a testificar hasta su regreso. Porque es en la resurrección de Cristo que tenemos esperanza. Es en su resurrección que sabemos que la muerte no es el final. Es en su resurrección que sabemos que los pecados son perdonados. Es en su resurrección que sabemos que el Espíritu de Dios nos fue dado. Es en su resurrección que sabemos que su presencia nos acompaña en todo momento. Es en su resurrección que nos fortalecemos y consolamos, sabiendo que nada escapa a su poder y su autoridad. Esta pregunta que les hacen los ángeles a las mujeres es la misma pregunta que resuena para nosotros hasta el día de hoy. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Quiero pedirte que me hagas un favor. Quiero pedir, Boris, que una vez más bajemos las luces. Si puedes un minuto que en tu lugar así sentado, solamente cerrar tus ojos, inclinar tu rostro y pensar en esto, que Cristo vive. Ese es el cimiento de nuestra fe y esperanza. Esa es la motivación por la cual le amamos y le servimos. Esa es nuestra fortaleza y consuelo. No busques más a Dios en medio de las cosas del mundo caído. No dejes que el pecado y la maldad gobiernen tu vida. Hoy es hora de buscar al que vive, de ser testigos de su poder, el poder de la resurrección, y de vivir en plena comunión con Él. A veces tú puedes decir: no estoy buscando entre los muertos al que vive, yo sé que vive. Puede ser, pero en nuestra vida práctica seguimos buscando en el mundo caído, en otras cosas, la verdad, el consuelo, la victoria, la fe. Hoy es el momento de recordar que Él vive. Es el momento de buscar al que vive, de que el poder de la resurrección y la presencia del Cristo resucitado habite en tu corazón, habite en tu hogar, se haga real en medio nuestro. Así como Él se apareció a los discípulos en el camino de Emaús y les abrió el entendimiento y llenó sus corazones. Así como Él se apareció al resto de los discípulos en el aposento alto y les dijo: paz a ustedes, soy yo. Hoy el mismo Jesús está aquí para llenar tu corazón, para fortalecerte, para consolarte y para darte esperanza. Vamos a cantar una canción que se llama Me Resucita. Vamos a cantar la primera parte de la canción en nuestros lugares en una actitud de oración. Mientras el equipo de alabanza la va cantando, quédate en tu lugar, cierra un minuto tus ojos. Concéntrate en el Señor. Concéntrate en el hecho de que Él resucitó, de que Él está contigo. Escucha la letra, medita en tu corazón e invítale a llenar tu vida como Él la llenó en el camino de Emaús, en el aposento alto, en Pentecostés y en la vida de la iglesia todos los días a partir de ese momento hasta el día de hoy. Vamos a comenzar a cantar la canción en nuestros lugares en una actitud de oración. Espinas su corona fue, hoy es glorioso Rey, el Salvador lavó mis pies
Amén. Ahora, con esto en mente, pongámonos de pie y sigamos declarando esto, que el nombre de Dios es victoria. Vamos a cantar juntos la canción. Vamos a declarar que no estaremos en derrota. Vamos a decir: en derrota no estaré, me levantaré en ti. Resucitado Rey, resucitaste en mí. Él resucitó, su resurrección es real y el poder de la resurrección está en nosotros hoy. Amén. Lo vamos a cantar juntos, lo vamos a cantar fuerte, vamos a declarar la verdad de la victoria de Cristo en la tumba, la cual es nuestra victoria en Él. Amén, iglesia. En derrota no estaré, me levantaré en ti. Resucitado Rey, resucitaste en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Resucitado Rey, resucitaste en mí. Ahora fuerte. Derrota no estaré, me levantaré en ti. Resucitado Rey, resucitaste en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Resucitado Rey, resucitaste en mí. En derrota no estaré, me levantaré en ti. Resucitado Rey, resucitaste en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Resucitado Rey, resucitaste en mí. La tumba que prestada fue, vacía ya se ve, pues a la muerte nuestro Dios venció con su poder. Venció con su poder. Sí, Señor. Sí, Señor. Tu nombre, Dios, victoria es. Te adoración.
Qué hermoso tiempo juntos en el Señor esta mañana. Yo aprendí mucho de su palabra. Espero que tú también te hayas sentido muy cómodo con el mensaje y hayas aprendido de nuestro Dios. Te invito a que puedas visitar nuestras redes sociales a través del Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Nos vemos la próxima semana.